Ahora es momento de recibir a Bianca Tedesco, a quien le agradecemos por sumarse en esta mañana aquí a 3x3. Contamos su historia hace unos minutos en el bloque anterior. Queríamos tener su testimonio y ahondar un poquito más en toda esta historia que obviamente abrazamos desde acá y que nos encanta que tenga la valentía no solo de contarlo como lo hizo por redes sociales, sino también de ponerle voz y ponerle rostro a toda esta historia. ¿Qué tal, Bianca? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Perdón por este rostro abatido, pero gracias por el espacio. Para nada, es completamente entendible también que te sientas, no sé si desbordada es el término en este caso puntual, pero me parece que va por ahí, ¿no? Sí, es muy sorprendida, en principio, súper sorprendida por tanta repercusión. eh, y repercusión yo la considero positiva, por lo menos para mi situación y para mi voz. Eh, Así que, bueno, por ahora me desborda Ujú. la emoción, la revolución interna, todo, más el proceso que vengo viviendo hace ya varios meses. Y por eso, bueno, es el dormir poco, el estar así sorprendida, pero realmente tengo una sensación de tranquilidad y de paz que es hermosa también. Quizás estamos arrancando por la parte, por el final de la historia, ¿no? Que es esto, y vamos a hacerlo cíclico, vamos a ir y volver probablemente, pero esta respuesta que está dando esconde un poquito de, entiendo que, no sé si es miedo, pero entiendo que por ahí sí sorpresa positiva en este caso, por todo lo que está sucediendo, pero ¿cuánto dudaste y cuánto tiempo pensaste o tenías escrito este texto que publicaste contando tu historia, contando tu verdad? ¿Cuánto tiempo te demoró justamente por todo esto mismo llevarlo adelante? Eh, el texto lo escribí más o menos hace un mes y medio, cerca de 2 meses atrás. Con este proceso yo venía hace como ya casi 5 meses con esta situación, padeciéndola, sobre todo corporalmente. Eh, pero más, sí, más o menos un mes y medio atrás, ponerle que yo ya tenía la casi decisión de que si activaba con toda esta causa, iba a correrme de mi lugar para poder buscar una mejora, digamos, en lo social, por así decirlo. Te saludo, te agradezco mucho el contacto, Bianca. Bueno, nos habíamos conocido hace un tiempo atrás en un Zoom, ¿no? Creo que era de la Universidad de La Plata, puede ser, que Exacto. estaba. Bueno, y después tuvimos un par de charlas. Digo, es un estrés grande, porque y al mismo tiempo es un estrés también esperar la respuesta, porque todavía hoy en día podés esperar cualquier tipo de respuesta, ¿no? Pero ¿qué te pasó cuando, o qué sentiste cuando, más allá de estar desbordada, cuando la respuesta fue tan positiva, ¿no? Tan de aliento, tan de, estamos con vos, dale, qué sé yo, no aflojés, y no solamente de un colectivo, sino en general, ¿no? Porque supongo que ha sido en general, y esto excede lo que, para mí, desde mi punto de vista, ¿no? Excede lo que es un colectivo, sino que es algo que es mucho más grande. Entonces digo, ¿qué sensaciones, qué te pasó por tu cabeza? Mira, la realidad es que después de haberla pasado tan, pero tan mal, o sea, tuve muchísimo tiempo sin poder dormir, estuve con ataques de pánico, ataques de ansiedad, eh, con una distimia, que es como una especie de depresión constante durante mucho tiempo, sin poder levantarme siquiera de la cama, o sea, no tenía ganas de hacer nada, me afectó mucho, bueno, corporalmente, obviamente empecé a subir de peso, cosas que cuando se revoluciona todo, genera mucha angustia, pero para todo, Fabián, a mí me costaba hacer mis actividades diarias, ¿entendés? Tuve que dejar de cursar materias, eh, me la pasaba llorando todo el tiempo, tenía miedo de estar sola, tenía miedo de ver gente, un montón de cuestiones que me afectaron
y recibir este apoyo que vos decís y tantos mensajes de posta de amor, o sea, hay un montón de personas que me están mandando amor de cualquier parte, incluso hasta de otros países. Yo estoy completamente sorprendida, y eso es lo que me da esta sensación que les decía al principio, que es como un poco de calma y de paz interna, por más que todavía no termino de asimilar y procesar lo que está sucediendo con esto, pero es como que yo siento que todo ese miedo que tenía y todas esas sensaciones negativas, digamos, el miedo lo perdí cuando se puso en riesgo mi salud. Cuando mi salud mental empezó a estar en riesgo y, por ejemplo, no sé, hasta dejé directamente de entrenar porque no quería entrenar porque me llevaba a pensar en el arbitraje. En ese momento en que yo perdí el miedo, en el momento en que mi salud empezó a estar en riesgo. Entonces ahora es como que perdí el miedo a hablar y puedo expresar todo lo que quiero expresar, y que tanta gente apoye, la verdad que, no sé, me llena el corazón, ¿entendés? Digo, tanto sufrimiento, realmente seguir pasándola mal y estar con un tratamiento psiquiátrico medicada, pero vale la pena todo esto que está pasando, para mí vale la pena. Vamos a ir por muchos caminos, como dijo Leo, y seguramente Ison te va a preguntar también. Pero bueno, se te veía en algunas fotos, en algunos partidos, con un grupo de juezas, habitualmente en los partidos, no los que te tocaba solamente arbitrar, sino también. ¿Lo hablaste con ellas? Tenés un grupo de amigas que se dedica a lo mismo que vos, y entonces digo, ¿lo consultaste con ellas? ¿Cómo fue ese proceso, no? Porque, y esto no tiene que ver con obviamente la decisión es muy valiente, pero tiene que ver con una valentía de entrada, sino tiene que ver con romper algo, una estructura, un paradigma que hasta acá venías, y venía con vos desde toda la vida, porque estás vinculada al deporte y a todo ese tipo de cosas. Entonces digo, el paso, el salto, eso es el momento, ¿no? Ese es el límite. Entonces digo, ¿lo hablaste con ellas? ¿Qué te dijeron? ¿Qué opinaban? No, realmente, digamos, compañeras de acá de la federación, siempre se creó un clima muy hostil entre todas, por lo menos para mí, ver cosas que pasaban, de querer quedar bien con tal persona o con tal otra, y de decir algo, no decirlo, y que si decías A, decían que decías B y C, entonces era como, bueno, obviamente esta decisión yo no la compartí con gente de acá, no quería que haya ninguna fisura de lo que yo estaba sintiendo. Y, a ver, primero necesitaba más o menos estabilizarme, tener una contención psicológica y empezar a avanzar. Y sí me apoyé en la Colectiva Básquet, que es un grupo, bueno, que creo que lo conocerán, que es el primer colectivo feminista que busca la equidad y la pluralidad en el básquet. Hablé con Paula Regiardo y con todas ellas que me apoyaron muchísimo, y empezamos a hablar también con la Secretaría de Género de la Universidad Nacional de La Plata. Me encontré con un montón de gente del fútbol, sobre todo, Mónica Santino, Lorena Verdula, que es la representante de Mara Gómez, y de repente empezamos a armar un grupo, lo que llamé yo una mesa de trabajo, digamos, donde empecé a apoyarme, a acompañarme, y me terminaron dando el impulso para poder avanzar con la causa. Muchas cosas que yo pensé que estaban como que yo las estaba quizás exagerando, como decía, no, esto no puede estar pasando, y me dijeron, mira, esto que vos me mostrás, esto es acoso sexual, esto que vos me contás es hostigamiento, esto son violencias, esto se puede denunciar, esto se puede hacer algo. Y ahí llegué a mis abogadas, que son dos mujeres fantásticas y aparte dos grandes profesionales, como Melissa García y Paula Ojeda, y estoy asesorada con ellas, acompañada por ellas, y así fue que nos animamos en equipo, de manera colectiva, a llevar esto adelante. ¿Hay una denuncia hecha en una fiscalía? Hay una denuncia penal, sí. Hay una denuncia penal, una denuncia civil hecha. ¿Es contra una persona? ¿Es contra una entidad? ¿Es contra ambas? Es contra una persona. La denuncia está hecha por el acoso sexual. Acoso sexual, esa es la denuncia. Como contaba. Sí, es acoso sexual agravado. Está bien, o sea, está mal, digo, está bien lo que nos decís para entenderlo, ¿no? Está claro.
¿Cómo sigue eso ahora? ¿En qué estado está? ¿Qué pudiste ver? Está bien, el lunes, esto pasó, es muy reciente y hay un proceso legal que seguir, que continuar, ¿no? Sí, la denuncia está hecha hace más o menos un mes y bueno, está todo, como yo dije en la carta que escribí, está en manos de la justicia, las abogadas son las que se están encargando de todo. Yo trato de con esas cuestiones no meterme más porque ya es un montón. Avanzará como tenga que avanzar, ya está, digamos, como todo encaminado y estamos yendo por ahí. Así que habrá que ver, viste, los tiempos, como vos decís, la justicia tiene sus tiempos, pero digamos, ya está todo iniciado y está todo correcto, digamos. Claro. Esto, no sé, quieren preguntar ustedes, cuando ustedes decidan, me dicen, yo hago una más. Esto, sabiendo, vos tomabas esta determinación, sabiendo que el tema del referato para vos, que era tu medio de vida, algo muy importante, tu vida misma, porque no es solamente el arbitrar el partido o el pitar el partido, sino el entrenamiento, el juntarse, el viajar, lo otro, el preparar, o sea, se terminó, por este momento se terminó. Sí, se terminó. La verdad es que es algo que todavía estoy duelando. No, me duele muchísimo, pero me duele porque yo digo que las personas que me conocen y que realmente saben cuánto me gusta esto, porque me sigue gustando, pero yo le dedicaba todo el tiempo. O sea, yo me dedicaba a entrenar, a alimentarme acorde a eso, a prepararme para cada partido, a capacitarme todo el tiempo, a ver básquet constantemente. Mi vida pasaba por ahí. Hoy me encuentro con otra realidad, es algo que venía medio procesando, que todavía no lo termino de soltar, obviamente, que no sé qué es lo que va a pasar mañana, así que vamos a ver cómo avanza, es como todo muy reciente, pero bueno, en este momento yo ya sabía que yo me corría para poder decir todo lo que yo quería decir y que de una vez se rompa este paradigma del que vos hablás, esta estructura machista, misógina, retrógrada, opresora que ejercen sobre nosotros, porque mi voz, yo considero que hablo como mujer, pero también hablo como árbitra o como árbitro, porque el hostigamiento no es solamente a las mujeres, es también a los hombres. Bien. Las represalias son también a los hombres, el castigo es también a los hombres. Pero bueno, no vengo acá a hacerme la Madre Teresa de Calcuta, cuento una realidad, que creo que la sorpresa es que lo sabíamos todos y nadie hablaba. Yo vengo a poner voz a lo que sufrimos. Yo hace 13 años casi que estoy arbitrando y la verdad es que es horrible, es un clima horrible. Así que bueno, sabía que tenía que tomar una decisión y enhorabuena por haberla tomado. Y te llevo un poquito para atrás, previo, te aprovecho, te saludo y te agradezco la valentía, obviamente también. Y yendo a esta cuestión que mencionabas de naturalizar las cuestiones, que es algo que hacemos generalmente también, yendo o charlando también con este círculo de apoyo que tenías, y yendo un poquito para atrás, ¿hace cuánto tiempo que caíste en la conclusión de que eras víctima de estas circunstancias? Bueno, hola y gracias por lo que decís primero. Mira, que caí en la cuenta hacía un tiempo que yo venía como sospechando de esto y la que me alertó en cierto modo fue una de mis hermanas que me dijo, ¿vos te das cuenta que esta persona te está acosando sexualmente? O sea, esto es acoso sexual. Y yo decía, no puede ser. O sea, tipo, no, y seguía naturalizando, ¿viste? No, bueno, esto es así, acá, en este ambiente vos sabés que esto es así y tenés que seguir. Nos callamos y seguimos, como siempre. Y en el momento en que yo hice este clic, digamos que es como yo repito constantemente, que es como una bomba que explotó dentro de mí, fue en abril de este año. Que ahí fue cuando dije, para, o sea, exploté precisamente en una crisis nerviosa, y ahí fue cuando dije, sí, che, soy víctima de acoso sexual y también esto es hostigamiento y son violencias y esto hay abuso de poder y un montón de cuestiones. Así que es como que venía medio procesándolo, pero seguía naturalizándolo porque era
no quería abandonar esta profesión, no quería abandonar todo esto que mi trabajo, tenía mucho miedo, y así que más o menos por abril, digamos que fue la explosión. Ujú. Bianca, bueno, desde ese abril hasta hace 72 horas más o menos que salió la carta, ¿cómo fueron esos días? ¿Cómo fueron? Más allá de lo que ya contaste del tratamiento y demás, ¿cómo fueron tus días? ¿Cómo fue ese transcurrir tratando de encontrar la forma correcta de contar tu verdad? Mira, súper difícil, muy acompañada o sea, al principio ni siquiera a mi familia le quería contar. Bueno, yo vivo actualmente sola y digamos que lo procesé mucho sola. Me bancó muchísimo mi novia, estando ahí también como una contención, pero es muy difícil saber qué hacer en estos casos. O sea, no nos enseñan, a las mujeres en general, digamos, no nos enseñan cómo proceder con esto. Hay mucho de si sufrís violencia, llama al 144, pero nunca sabés cuando te pasa algo, qué es lo que tenés que hacer, cómo llegar. Y también hay una realidad, y es que si yo me mandaba a hacer algo sola, no iba a llegar a ningún lado. O sea, acá la lucha es colectiva, por suerte las mujeres somos muy sororas y tenemos como mucha empatía por la otra, porque sabemos, hay algo que es muy cierto, y es que el hombre, por más que empatice, no siente lo que siente una mujer cuando sufre este tipo de violencias, o de acosos, o de abusos, o lo que sea. Así que fue como ir aprendiendo un poco de todo, ¿no? De cómo es este tema de la lucha, de cómo acompañar a otra, de cómo perdonarme yo, porque me culpé durante muchísimo tiempo, y así, con llegar a las abogadas que llegué y al equipo que llegué, fue como bueno, acá puedo descansar y saber que las cosas van a ir por su curso normal, digamos. Y después de haber lanzado el comunicado vía redes sociales, más allá de los mensajes de apoyo que realmente fueron muchísimos y de varios ámbitos, no solamente del lado de los árbitros, ¿te ha llegado algún mensaje de alguna otra colega, alguna compañera que te haya dicho, che, yo estoy sufriendo lo mismo, vamos juntas para adelante, algo por el estilo? Bueno, necesito asesorarme. Claro, también. Sí, hay algunas chicas, perdón, y mujeres que me han escrito, que bueno, que quizás son casos, digamos, que empiezan a reconocer a partir de haber visto, haberme escuchado y decir, che, me pasa algo parecido, he sufrido algo parecido. Así que bueno, yo en este momento no estoy en condiciones de, digamos, poder obviamente ni ayudar a acompañar a nadie en este preciso instante, porque es mi proceso, pero obviamente que son personas que estamos en contacto para que se animen. O sea, a mí que una persona me diga que se identifica con lo que yo dije y que se va a animar a hablar, no sé, es un regalo, ¿me entendés? Como decir, wow, o sea, que esto está valiendo muchísimo la pena. Así que estamos en eso. Perdón por querer ahondar un poquito más en esto que respondías recién, a la pregunta anterior, en realidad. Vos decías de esto de que a nadie le enseñan a contar este tipo de situaciones, a nadie le enseñan cómo poder encararlas, y me parece súper valiente que lo digas además también, porque muchas veces uno peca de sabelo todo, uno peca de soberbio o soberbia o lo que sea, y no sabe cómo encarar un tema, o por sobre todas las cosas me parece, no le gusta pecar a nadie ignorante. Entonces, que contar este tipo de situaciones me parece que está buenísimo, pero ahondar un poquito más hasta donde vos creas necesario y que se pueda contar para ayudar a una persona que nos esté viendo, a una chica que nos esté viendo, a un hombre que nos esté viendo y que quiera contar su realidad. Me parece que las herramientas que por ahí tuviste vos están buenas, visibilizarlas también y explicarlas un poquito más para ayudar a quienes nos estén viendo, porque a partir de vos pueden haber mucho más testimonios, porque a partir de vos puede abrirse un poquito más esta historia, y ayudar a una persona siempre está bien, ¿no? Y está buenísimo. Pero, insisto, hasta donde vos creas conveniente y hasta donde vos te parezca bien, ¿cuáles fueron esas herramientas y cómo fueron esos procesos para decir, bueno,
dejo la culpa de lado, no me tengo que culpar por sobre todas las cosas, y estas situaciones que comentabas recién medio por arriba, insisto, hasta donde vos quieras ahondar, ¿qué se puede contar? Mira, me parece que lo primero es entender que hay una frase muy hecha y que es súper cierta, que es cuando una mujer te dice que no es no. Eh, Ujú. Cuando vos empezás a entender eso, ¿no? Y que, ok, hay una persona que está queriendo algo, o que te está insinuando algo, y vos le decís realmente no, gracias, o lo que sea, o jaja, no, o bla. eh, hay personas que no respetan ese no y van siempre más a fondo. Entonces, nosotras empezamos quizás como mujeres, a culparnos por decir, che, perdón por la expresión, pero no lo mandé a la mierda a este tipo. O no dije, entonces es como que ahí empezamos con, entonces yo le di pie, entonces yo le permití que avance, entonces, no, a ver, con eso basta, o sea, cuando vos decís que no, realmente es que no, y que vos digas, bueno, dale, podemos, sí, dale, vayamos a tomar algo, no le estás diciendo a un tipo, sí, avanzá, quiero estar con vos, o lo que sea. En mi caso particular, es esto de que, aparte de todo, yo soy lesbiana, y eso hizo, considero yo, que a veces, viste, hay demasiado morbo con eso, y también se padece un poco más, quizás. Pero entonces, no culpabilizarnos en nuestras respuestas cuando nosotras decimos que no, y siempre recomiendo hablarlo, expresarlo con alguien y empezar a poder sacar lo que tenemos adentro. Cuando lo dejamos mucho tiempo para nosotras solas, eso hace mucho daño, que es lo que, por ejemplo, me pasó a mí. Yo tuve una relación muy larga de 4 años con una persona, y durante ese tiempo ya sufría acoso y no lo podía hablar. Y era como, ok, eso ya me vino haciendo mal, hay que sacarlo, hay que empezar a exponerlo. Y cuando digo exponerlo, no es salir en las redes sociales y poner cualquier cosa, es hablarlo con nuestros cercanos, es acercarse y buscar un acompañamiento terapéutico, psicológico, es empezar a procesar, es empezar a informarse de qué es acoso, de qué no, qué puedo hacer, qué herramientas puedo tener, qué es lo que me da la justicia. Hay un montón de centros la denuncia la hice en un centro de justicia de la mujer, que es del gobierno de la ciudad. Hay gente que está preparada para acompañarnos. Y en mi caso, que yo estoy, bueno, sin trabajo, el tratamiento es gratis, o sea, tengo asesoramiento por parte de mi universidad, y ahora pude conseguir una psiquiatra que también muy sorora, me atiende gratis. Si no, es como que es más complicado. Hay que, yo digo, averiguar y averiguar, siempre estando bien acompañada de precisamente compañeras de lucha. Yo pregunté en todos lados, yo llegué a hablar con, no sé, hasta con Telma Fardín. O sea, me fui a cualquier lado. Dije, esto, ¿cómo es que hago? Y me empecé a asesorar. Así que bueno, yo digo, recomiendo siempre poder sacarlo y exteriorizarlo. Estamos hablando con Bianca Tedesco, ¿no? Bueno, hizo público una denuncia acerca de acoso sexual, y otros puntos más que nos está contando ahora. Y te lo tengo que preguntar, es cuando hablamos de si era una persona, era un ente o una entidad, o eran varias personas, vos me dijiste una persona, ¿se puede saber la persona? ¿No se puede saber? ¿Eso es secreto de sumario? No quiero, no quiero comprometer nada de lo que tiene que ver con la causa, ni mucho menos, así que vos sabrás hasta dónde podrás contar, y es totalmente lógico e entendible, ¿no? Sí, bueno, gracias por aclarar todo esto. Obviamente que no voy a dar el nombre de la persona. Por suerte está en manos de mis abogadas y de la justicia. Yo prefiero no dar, por lo menos por ahora, ningún nombre, porque no quiero perjudicar nada. Estamos en proceso. Teniendo ese cuidado y dicho esto,
Bianca, te pregunto, de parte no de esa persona, a la que vos obviamente no mencionás y se entiende por qué, porque hay un proceso, pero el ente, sin nombrar el ente tampoco, si compromete la causa o no, que nuclea o que para la que esta persona trabaja, se comunicaron con vos después de la denuncia, ¿tuviste algún acercamiento con alguna de esas personas, dirigentes, allegados, abogados de la parte, digamos, de la institución que tiene a esta persona como ejecutor de las órdenes o las no sé, designaciones o la parte del trabajo, todo eso? Mira, con eso están las abogadas. O sea, Okay. todo lo que se maneja de parte, digamos, judicial, por así decirlo, Okay. lo están manejando ellas. O sea que si se ponen en contacto, se ponen en contacto con ellas y Okay. directamente a mí es como que me van dando, o sea, ellas tienen toda toda la libertad para manejar un montón de cuestiones que a mí en este momento ellas me están cuidando a mí de eso. Si bien estamos en contacto constantemente, pero no, eso se encargan ellas. Así que las reuniones o lo que pueda llegar a pasar con todo eso, directamente lo están manejando las abogadas. De tener una respuesta satisfactoria, de poder, de alguna manera, no digo recomponer, porque ya cuando uno sufre tanto y pasa por este periodo es difícil, ¿no? Te pasa con otro tipo de situaciones, con una pérdida, es el tiempo, que después te pone un poco mejor el alma, y el alma es muy difícil, y tu cabeza es muy difícil de resarcir, de curar o de recuperar ese tiempo que vos tuviste mal. Pero de tener una respuesta satisfactoria, de ver que el resto del colectivo, inclusive en el cual puede estar esta persona incluida, responde como vos tenés ganas de que responda y que tus abogadas también lo hagan. ¿Serías capaz de reinsertarte en la actividad? Hoy te digo que no. O sea, hoy es un no rotundo. Mañana no lo sé. Yo digo que también me encuentro con que esta situación probablemente haga que un montón de personas o de entidades o de organizaciones quieran precisamente resarcir lo que ha pasado, pero en realidad lo silenciaron durante mucho tiempo. Entonces ahora van a querer resolver todo en un día, porque obviamente la exposición es compleja, pero es como vos decís, el daño ya está hecho. A mí el daño ya está, o sea, ya me lo hicieron, ya pasó, y durante mucho tiempo supieron que esto pasaba y nadie no nos animábamos a decirlo, porque yo tampoco me animé, no me voy a hacer ahora la otra. Yo tampoco me animé, pero es como, tendremos que ir viendo. No sé si pueda volver a sentir todo lo que yo sentí con el arbitraje. Y la verdad que hacer algo por hacer, no lo sé. O sea, no digo que me va a ser indiferente, pero no sé cómo me voy a sentir cuando vuelva a entrar a una cancha. Y tampoco sé si esta situación va a alcanzar como para modificar todas las cuestiones que hay que modificar. Porque hay un montón de cuestiones por modificar. O sea, ¿cómo pasamos de que sufrimos hostigamiento constantemente a no sufrirlo de la nada? Como no, esto no va a pasar. Entonces, en un mundo ideal, sí, seguramente volvería. Iremos viendo paso a paso cómo se va dando todo y realmente que esto pueda servir para, por lo menos para empezar algo diferente. Claro, claro. Bianca, mencionabas al principio que por ahí jueces y juezas, perdón, se comunicaron en privado con vos y también te dieron mensajes de aliento y demás. ¿Esperás que con el paso del tiempo, no sé si ahora pronto, pero con el paso del tiempo, alguna jueza más, algún juez más se sume y cuente su verdad también? Es uno de los motivos por los cuales, muy de fondo, siempre uno, me parece que en este caso, tú es la búsqueda de tu justicia y está perfecto, pero digo, como efecto colateral o efecto rebote en algún momento, ¿esperás que alguien más también cuente su historia? Sí, claro. O sea, sería para mí algo hermoso que se animen a hablar y que
no se queden escondidos o escondidas atrás de solamente una voz, como porque también hay una realidad y es re difícil ser la primera. Claro. Es muy complicado. O sea, o sea, esta cara demacrada, es como, hay que poner el cuerpo, no solamente la voz. Y deseo que se animen, yo agradezco que se acerquen a mí, agradezco el apoyo, y en el momento en que esté preparada ayudaré a que las personas que necesiten puedan avanzar con esto y puedan, si hay que denunciar, denunciar, si hay que hablar, hablar, pero no más, o sea, como no nos callamos más, y en este caso sí hablo mayormente de las mujeres, que se entienda que no nos van a silenciar más. O sea, el movimiento, y ahí sí me apoyé, ya se los dije, pero muchísimo en el fútbol y también en el colectivo Doble Cambio de Vóley, con la colectiva, o sea, no nos van a callar más. Estamos en un momento de poder expresar lo que nos pasa y no dejar que todas estas situaciones y todos estos padecimientos queden en la nada. Vamos a hacer algo con esto, de manera colectiva vamos a avanzar y vamos a seguir repudiando todo esto que está pasando, por más que haya hombres que no entiendan lo que se sufre cuando una persona incluso te acosa sexualmente, que ni siquiera estoy hablando de un abuso, estoy hablando de un acoso, y se piensan que está, bueno, pero yo solamente le dije 2 o 3 cositas. No, no, o sea, respetá la decisión de la mujer, respetá que tienes derechos, que puede quejarse, que puede expresarse, y si no lo entendés, hacete a un lado, pero no hables. Entonces, creo que este movimiento, agradezco y celebro que haya llegado para avanzar, para quedarse y empezar a avanzar. Ojalá en algún momento pueda ayudar a las personas que me están escribiendo y dicen que quieren también avanzar con ciertas denuncias o manifestaciones. Y te quiero sacar un segundito, si bien obviamente es el foco de la charla, pero también te quiero preguntar cómo estás vos hoy, cómo estás después de todo lo que sufriste físicamente también, los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, la depresión. ¿Cómo estás hoy también con la ayuda y la medicación necesaria, llevando todo eso también? Mira, me costó un montón de tiempo conseguir una psiquiatra. Estoy con acompañamiento psicológico desde mayo. Esto pasó a fines de abril, en mayo ya estoy con una psicóloga de la Secretaría de Género de mi universidad. Y por el Estado me ha costado muchísimo conseguir psiquiatra, tuve que terminar en guardias psiquiátricas, Hospital Alvear, Hospital Piñero, o sea, en guardias. Hasta me han dado medicación que terminó siendo la que no era adecuada y terminé con un cuadro peor que lo que ya estaba teniendo. Ahora, afortunadamente, bueno, como vos decís, estoy con una medicación que está quizás un poco más acertada y hay una psiquiatra que me está haciendo un seguimiento. Estoy un poquito mejor, un poquito, a lo que estaba, un poquito mejor. Esto claramente me empodera mucho, muchísimo, pero bueno, vamos a ver si es sostenible en el tiempo, que es lo que hace 5 meses no puedo lograr, una estabilidad emocional para poder realizar mis actividades diarias. Uh-huh. Bianca, te agradecemos el contacto, el haberte sumado a 3x3 para charlar un rato, y así como vos decías que a nadie le enseñan a hacer una denuncia, a nadie le enseñan a contar su historia cuando no es algo positivo, cuando no es algo por un logro, por una buena historia que se entienda, ¿no? Ni mucho menos desde los medios. Vos también estás estudiando comunicación social, no sé si ya terminaste o no, que era la duda que teníamos con el gallego al principio. Estoy en 2.º año de periodismo deportivo. Ahí está. A nosotros también, desde los medios, tampoco nos han enseñado cómo tocar y cómo tratar ciertos temas. Así que, para cerrar la entrevista, te pregunto si hubo algo que nos haya faltado preguntarte o algo que haya faltado tocar. Porque es una manera más también de aprender nosotros desde este lugar, todos nosotros, los 3 que estamos haciendo este programa, de aprender también cómo abordar ciertos temas. Así que, con la desprolijidad del caso, pido las disculpas pertinentes, pero me gustaría saber si hay algo que también haya faltado abordar y que debamos aprender.
Mira, yo bueno, a Fabián lo conozco hace 1000 años, ¿no? Obviamente porque soy del básquet de toda la vida, Pero me pero, estás haciendo muy viejo. pero la verdad es que cuando tuvimos ese Zoom del que él habla, yo tuve ahí un intercambio, le hice un comentario, no sé si Fabián te acordás de esto, en Sí, ese Zoom, sí. porque precisamente él nunca había mencionado, o sea, ni él ni las otras personas que estaban en el Zoom habían mencionado a ninguna mujer, digamos, en su vocabulario. O sea, era siempre jugadores, árbitros, entrenadores, y es algo que yo hablando con Andrés Pérez, que obviamente está viendo, Andrés López, perdón, Andrés López, perdón, que está viendo esto y le mando un beso enorme, me dejó hacer una intervención y decir, a ver, es momento de que nos empiecen a reconocer, por lo menos en su manera de hablar, en su discurso. Si vos ya cambiás el entrenador por entrenadoras y entrenadores, o decís, mira, hay entrenadoras también, buenísimo. Si ya cambias el jugadores por jugadoras, y mira, existen. Porque nosotras, o sea, ya, esto que yo decía, las mujeres, ya estamos ocupando espacios, pero no por el simple hecho de ser mujeres y porque nos lo tienen que dar, es porque lo merecemos, es porque lo ganamos. Entonces, empezar a hablar de todas estas cosas, ponerlos como en una mesa y discutirlo, estamos capacitadas por el simple hecho de que nos gusta, nos interesa lo que hacemos, cualquiera sea la labor que estemos ocupando, en lo que nos estemos instruyendo. Creo que tomaron, o sea, les agradezco el espacio, creo que lo hicieron para mí muy bien, me sentí súper cómoda y creo que de eso que yo le había dicho a Fabián, a esto de acá, gracias Fabián por haber escuchado y por incluirme, por darme este lugar. O sea, en realidad los tres, siento que esto es lo que hay que empezar a poner en conversación, digamos, en discusión, empezar a traernos para poder darnos lugar y que de última ya juzgarán, pero tenemos la capacidad de hablar y de expresarnos de la misma manera que cualquier hombre también. Así que muchísimas gracias. Bueno, perfecto, perfecto. Para mí no tiene discusión, para mí es así. No quiero dejarlo claro. Tengo 2 hijas también, y toda la vida, bueno, uno va aprendiendo con los hijos. También en el caso de Leo y Ison son mucho más jóvenes, Ison todavía más todavía, y ya vinieron en una etapa o en una época completamente diferente, donde los paradigmas se empiezan a romper, a caer. Leo es más intermedio y yo vengo de una estructura completamente distinta, que ya nuestros viejos eran completamente distintos. Entonces, uno va tratando de aprender, tratando de incorporar cuestiones que tienen que ver, por ahí uno no le presta tanta atención y a partir de ese día le empecé a prestar atención y también empecé a prestar atención cuando mis hijas me corrigen en algunas cuestiones. Tengo hijas de casi 30, las dos, no llegan, pero están ahí. Entonces también uno va, lo cual no quiere decir que para mí no tenga, ni siquiera tenga que ser una discusión, sino que es una realidad. Pero es una realidad para los dos lados, como vos dijiste. Que los lugares no tienen que ser porque tiene que haber un cupo, tiene que haber un cupo de flacos, tiene que haber un cupo de gordos, tiene que haber un cupo de gente con ojos celeste, uno con ojos negros, uno pelado, uno con pelo. No, tiene que haber un cupo por calidad, por talento, por sabiduría, pero eso tendría que ser en un terreno igualitario desde el vamos. Entonces entiendo también algunas cuestiones que tienen que ver con esto. Y yo te lo agradecí en ese momento porque, claro, uno está acostumbrado a hablar más con jugadores, con árbitros, con entrenadores, entonces no está mal la corrección cuando la corrección tiene que ver con, dale, empecemos por esto, después veamos. O sea, aunque para mí, que hace tanto tiempo que hago el básquetbol femenino, que lo hice cuando era mucho más joven, es algo normal, digamos. Y cuando hablo con la jugadora y no meto a los jugadores. Pero está bien que se haga ese tipo de correcciones, porque me parece que, o sea, así como digo muchas veces cuando hablamos, y pongo ejemplos tontos, ¿no? Y qué sé yo, que tengo en muchas cosas digo, esta es una discusión de otra época, esta es una discusión de otra época.
iba a decir catraza, y un amigo el otro día me dice, no digas más catraza, porque queda mal, no está bien que digas catraza, porque eso se puede entender de otra cosa. Decir que, le digo, bueno, está bien, le voy a buscar la vuelta. Es una discusión de otra época. Y aunque sea una discusión actual, a mí, porque está vigente, a mí me suena que es una discusión de otra época, porque hubo algo de lo que vos dijiste, en esta cuestión del abuso de autoridad, de poder, del acoso, que también pasa con el hombre, en el mismo lugar donde vos estás trabajando. Y es casi un secreto a voces. Entonces digo, por eso destaco, remarco tu valentía, más allá de la situación totalmente desagradable que has vivido y por la que estás atravesando, y te agradezco la corrección, y la otra vez también lo tomé y te lo dije, porque a veces uno está hablando y en la costumbre de todos los días, lo hace casi por carácter transitivo. Cuando te levantas y decís buen día, y te dice buen día, ¿para qué? Está nublado hoy. Es eso que decimos de naturalizar. O sea, claro, se naturalizó tanto decir los jugadores, los entrenadores, que es como que ya dentro de los jugadores y entrenadores están las mujeres. Bueno, hoy quizás antes de nuestro discurso, y ahora yo lo empecé a ver mucho más desde que empecé a estudiar el periodismo, pero digo, desde la manera en la que comunicamos, ya hace otro sonido, otro ruidito en la cabeza, y ya también hay mujeres, o sea, hay mujeres árbitras, hay mujeres comisionadas técnicas, o sea, existimos, estamos, no somos árbitros, somos árbitras, por eso te lo decía, y esto que hablabas vos, aprovecho de lo de los cupos, por ejemplo, obviamente que no tendría que existir un espacio o una ley de cupos en ningún lugar, pero la verdad es que como durante tantos años fuimos perjudicadas, exacto, es una exigencia que exista para que de una vez más o menos se pueda equilibrar. Exacto. O sea, ¿por qué tenemos que, no sé, por dirigir un partido de femenino cobrar menos que por dirigir uno de masculino? No tiene que existir. ¿Por qué por trabajar dos personas, una mujer y un hombre en el mismo puesto laboral tenemos que cobrar menos? No tiene que existir. ¿Por qué se le da puestos de poder a hombres más que a mujeres? O sea, esto, ¿y por qué las direcciones de género únicamente están ocupadas por mujeres? Porque los hombres ni siquiera, muchas veces, y no voy a generalizar del todo, pero digo, muchas veces ni siquiera se toman el trabajo de capacitarse con respecto a eso. Y como vos me decís, tenés hijas mujeres, tenés, o sea, tienen mujeres, tienen hijas, tienen nietas, lo que sea, y por favor, les puede pasar a cualquiera de sus hijas, le puede pasar, o sea, lo que me pasa a mí, le puede pasar a cualquiera de tus hijas. Yo tengo 30 años y también naturalicé mucho y me castigué por haber naturalizado, pero es como que llega un punto donde se tiene que empezar a terminar. Sí. Y desde nuestra obligación como comunicadores y comunicadoras, está bueno empezar a cambiar ese discurso para que, si las personas se alimentan de esto, se instruyen con los medios, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo para que ellos se incorporen o para que ellas se incorporen? Por eso ese día yo te lo dije, y me acuerdo que también se lo dije a las otras personas que estaban. Sí, era como, estaba Diego Russiti, creo que estaba... Diego Russiti, sí. Y creo que cuando interrumpiste a Diego primero, y después me dijiste que yo había hecho lo mismo que Diego. Claro, lo de Diego había sido como muy extremo, pero te dije, vos también tenés mujeres en tu producción, que sí. Yo te dije María Frutibetti, que estaba justo en la reunión, o sea, y era como, no es una acusación, es un comentario obviamente que va desde la construcción. A mí, bueno, se darán cuenta, me encanta hablar, me encanta, pero desde mi discurso siempre, primero voy a meter obviamente a las mujeres, porque es algo que está faltando muchísimo. Y está bien, está perfecto. Bueno, gracias, Bianca. Un montón, de verdad. Les agradezco mucho el espacio y el respeto. Gracias. Bueno, y que la búsqueda de la justicia, mejor dicho, que la justicia llegue pronto en esta búsqueda. Construimos la frase al revés. Gracias, Bianca. Un abrazo grande. Besos a los tres, gracias. Allí estaba. Bianca Tedesco pasó por 3x3 en esta mañana de lunes. Un testimonio súper valiente. Lo mencionamos sí, claro. Y lo mencionaremos en reiteradas ocasiones. Y bueno, ojalá, insisto, ojalá la búsqueda de justicia o la justicia se encuentre pronto. Sabemos que no siempre los tiempos de la justicia son los tiempos de las personas, lamentablemente, pero ojalá llegue pronto y haya un poco de tranquilidad en ella, en las personas que la rodean y también en todo el ambiente de jueces y juezas que se animen a contar su historia en estas cuestiones de hostigamiento, de acoso y muchas veces
hasta de discriminación, pero no discriminación racial, que puede suceder también, sino también en las cuestiones de selectividad que pueden existir también a la hora de uno u otro, una u otra, para un trabajo o para el otro. Así que, la verdad, una linda charla con Bianca, más allá de claro toda la que historia, sí. ¿no? Digo, no estoy romantizando la historia, ni mucho menos. No, la historia no hay que Habla por sí sola, está romantizarla, claro. no hay que romantizarla, ni mucho menos. Es algo serio, algo importante. Hay que visualizarla, hay que ponerla arriba de la mesa y hay que tratar de que se conozca y se difunda en los mejores lugares. Después la justicia indicará o dará su fallo y como dijiste vos, no son los tiempos y ojalá funcione. Ojalá funcione la justicia y podamos decir, bueno, se hizo justicia, ¿no? En esto que estamos, bueno, ustedes me conocen, saben que yo lo digo siempre, lo hablamos la semana pasada con otro tema, con el tema tecnológico, el tema de las cosas y todo eso. Uno está en pleno siempre aprendizaje a pesar de la edad que pueda llegar a tener y hay temas que son mucho más álgidos y que tienen que ver con un estado de ánimo, con un estado de salud, con un estado mental y bueno, hay que prestarle atención y no hay que dejarlo pasar por alto, ¿no? Y no normalizar todo este tipo de situaciones. Realmente un testimonio muy valioso y bueno, ojalá se pueda encontrar en definitiva la luz de todo esto y ojalá en un futuro no muy lejano Bianca pueda volver a dirigir y pueda sentirse bien con ella misma en la actividad que le gusta y que ama, ¿no? Nada, en definitiva eso, ¿no? Esperando para que se solucionen las cosas. Creo que también uno de los puntos importantes que está bueno que siempre quede claro es que no está sola en esta lucha. No, claro que no. Dentro de este aspecto sí quiero remarcar, porque me parece espectacular lo que puso en redes sociales, el texto, no sé si lo leyeron, de Fernando Sampietro, que colega Sí, que salió también a apoyar lo dicho por Bianca. Creo que eso, lo más importante es que sepa que no está sola en la lucha y obviamente que la justicia llegue lo más rápido posible y que realmente sea un tema que dentro de muy poco tiempo no se tenga que estar hablando más, no porque sea un tema tabú o porque esté mal o porque haya miedo de charlarlo, sino porque realmente no puede seguir pasando. Tal cual. No vamos a ir a una tanda y volveremos ya para encarar la última hora de este programa de lunes aquí en 3x3, obviamente en UQ Web Radio en unocontraunoweb.com.